Mi superior me comentó que había un caso, que la policía no daba importancia. Entonces me dijo, detective, todo en este caso no me cuadra. El marinero, la dama, una casa solitaria a las afueras de esta ciudad. Usted tiene el caso. Descubra a este desconocido asesino. Me despedí de él y me dirigí a donde ocurrió los hechos con la orden para entrar a la casa donde se suponía que ocurrió el crimen y el suicidio. Apenas vi la escena me sorprendí ver a la mujer tirada con un tiro en la cabeza y el hombre con un tiro en la sien. Había huellas en los zapatos del desconocido, en la hierba del jardín. Talle 42. Un zapatero fabrica esos zapatos. En esta ciudad, John Waltz. Me dirigí hasta el lugar, y allí está un hombre con anteojos y una barba marrón. Lo apunté como sospechoso número 1 y le pregunté si quien en los últimos días había comprado un par de zapatos de marca Sol Mayor, los cuales pertenecían al asesino. Él me dijo, es ese hombre y barbudo que salió corriendo. Llame a 2 policías que lo detuvieron. Lo detuvieron y lo esposaron y juzgaron por secuestro y asesinato. Fin. Este es mi relato de la investigación del caso. Y después de un duro caso en un asesinato, los policías estaban a punto de cerrar el caso, sin siquiera haber investigado a fondo. Y de pronto ingresó el detective Walter Palacios, quien comenzaba hace unos meses. Era el novato, como los policías lo llamaban. Le recomendaron que lo dejara, ya que apenas comenzaba hace poco, pero no lo convencieron. Y el novato tomó el caso del crimen y entonces empezó a investigar. Comenzó por el marinero y se puso a preguntar por qué alguien que tenía esposa y madre y recién llegado mataría a una mujer que ya tenía marido. No coincidía en nada. Fue en busca de las pistas y se fue al lugar del incidente y encontró una caja de 12 balas y contenía 7. Tampoco coincidía. ¿Por qué? Si el revólver tenía para 6 balas. Y dispararon 2. Entonces, una bala estaba fuera de lugar. Eran muchas dudas y preguntas, y comenzó a buscar más pistas. Se le hacía casi imposible encontrarlas, y se dio cuenta de que justo donde el marinero cayó muerto, allí estaba el tragaluz, que no estaba reparado. En él cabía la mano de un niño, lo suficiente para caber el caño de un revólver. Allí se dio cuenta de que en realidad había otro asesino. Hola, soy Priscila Gutiérrez y voy a leer sobre el eje que tenía que cambiar de lengua. Al día siguiente llegó un detective muy lejos, y empezó a investigar poco a poco. Y entró a la casa en donde la mujer fue asesinada. Había apenas unas manchas de sangre y se dio cuenta que era un balazo. Y al ver las manchas de sangre, el detective tomó copia de eso y encontró una pistola tirada. Y al ver que la pistola estaba tirada, la puso en una bolsa con el máximo cuidado. Luego lo llevó para comprobar quién era el culpable. Y luego de esperar el resultado salió que el marinero era el culpable. Y luego el detective lo buscó al marinero, fue con la policía y luego le hicieron unas preguntas y se puso nervioso, pero no le contestó e intentó escapar, pero no pudo y lo Fue del llevó a la crimen, policía. y el pirata escapó a algunos pueblos. Mientras tanto, un policía se propuso resolver el crimen. Volvió a la casa donde fue el asesinato, pero no encontró nada. Se sentó en una silla y descubrió al loro diciendo: Hashi, soy inocente.
Y el policía empezó a investigar y descubrió que Harry es un asesino que engañaba a la gente para que vayan a su casa para asesinarlos. El policía sospechó de un pirata para ver si Harry le hablaba y lo hizo las preguntas. Si no buscaba vender por un loro, y bueno, hablaba. Y Harry lo llenó y lo llevó a una casa. Al entrar el policía solo le apuntó con una pistola y le llevó detenido. Al final de toda la historia, el crimen quedó en el aire, hasta que un día un detective escuchó la historia ocurrida y se puso a investigar quién fue el culpable de este asesinato. El detective viajaba mucho en barcos y un día viajó con un marinero que usaba anteojos y tenía una barba roja. El detective rápidamente se le vino a la mente cómo era el asesino y fue él, ese marinero, que cometió el asesinato de la mujer. Se encontraba en otro puerto haciendo los mismos asesinatos. Ahora está en la cárcel y todos los que viajan van Tras haber tranquilos y reforzado la libres. puerta, la policía entra a la habitación y encuentra a 2 muertos. De un auto negro baja el detective Ferreira, uno de los mejores detectives de todo el país. Tras ver los cadáveres, el detective empezó a hacer preguntas extrañas y a buscar pistas. Vio al loro y escuchó que ese loro no dejaba de decir Harry, soy inocente. Empezó a buscar en los registros de todas las zonas, mientras tanto iba investigando al holandés que hacía en ese lugar. Unos días después se dio cuenta que el holandés en esa parte vendía telas y que se fue con el sospechoso donde fue asesinado, él y la damisela. Se da cuenta el detective que el holandés le disparó a Lady Fingers y después el sospechoso le disparó al holandés. El detective vio una foto en la pared y vio algo en la foto que decía te quiero Harry y salía Harry con una señora. El detective busca a la señora. La señora le dice que era su hijo y que en ese momento se encontraba a unas cuadras. El detective va en busca de él con un grupo de policía. Lo encuentran. Él se resistía. Lograron llevarlo a su oficina y es donde habló Harry. Dice que él mandó o le dijo al holandés que matara a Lady Fingal y si no lo hacía, lo mataba al holandés primero. Y todo eso fue porque Lady Fingal le debió una suma de gran parte de dinero a Harry. Él necesitaba a alguien que haga el trabajo de él. Le terminan dando cadena perpetua a Harry y el detective termina resolviendo el caso. Al día siguiente, un detective fue a la casa de donde lo mataron a la señora Lady Finger para averiguar quién la mató. Pasaron varios días y no encontró ninguna pista. Después de una semana, Harry volvió a Ámsterdam y el detective le preguntó qué hacía en este lugar y él le dijo estoy aquí para alquilar esta casa. Pero esta casa no se alquila, le dijo el detective. ¿Y por qué? Le dijo Harry, no lo puedo decir, señor. Después de 2 días, el detective empezó a sospechar de Harry porque todos los días iba a esa casa y él le dijo, yo vivía en esta casa y lo conocía a esa señora. Yo la secuestré porque ella era mi esposa y la maté. Al día siguiente vino la policía y se llevó a Harry.